Mi nombre es Milagros Socorro. Este es un espacio para la difusión de la literatura. En la presente entrega voy a leer la introducción de la antología del cuento hispanoamericano hecha por Fernando Burgos para Editorial Porrúa, cuya primera edición fue en 1991. Lo que sigue ahora es pues la introducción de esta antología publicada en México. Introducción. Germinación del cuento hispanoamericano. Abre comillas. El cuento era, para el fin que le es intrínseco, una flecha que cuidadosamente apuntada parte del arco para ir a dar directamente en el blanco. Cuantas mariposas trataran de posarse sobre ella para adornar su vuelo, no conseguirían sino entorpecerlo. Cierra comillas. Con estas palabras, escritas en 1930, en el artículo Ante el Tribunal, Horacio Quiroga reflexionaba sobre algunos de los aspectos que habían guiado la realización de su genial cuentística. Con anterioridad, su artículo La retórica del cuento de 1928 y la publicación de su famoso Manual del Perfecto Cuentista en 1925 habían expuesto la síntesis de un programa estético global que el escritor uruguayo diseñara para el cuento. Las ideas vertidas en Ante el Tribunal no tenían, por tanto, el propósito de presentar sistemáticamente la totalidad de su construcción teórica sobre el género, sino de confrontar el usual gesto iconoclasta dado en el surgimiento de proposiciones artísticas marcadas por la audacia de lo actual. Quiroga comparecía ante el tribunal no solamente de una generación posterior a la suya, sino que ante la sensibilidad venidera de todo un siglo. El autor de Cuentos de amor, de locura y de muerte estaba consciente de que su obra representaba, en los momentos en que escribía esa suerte de apología literaria, el fondo de una tradición, legado que se distinguiría como uno de los más ricos en el curso del cuento de este siglo producido en Hispanoamérica. Nota mía, se refiere desde luego al relato producido en Hispanoamérica en el siglo XX. Sigue la voz de Fernando Burgos. A 33 años de la publicación del citado artículo del escritor uruguayo, otra figura excepcional del cuento hispanoamericano retomaría las implicaciones de esa tradición quiroguiana. Dos puntos, abre comillas. La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía. Una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa. El tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que estar como condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal para provocar esa apertura. Cierra comillas. Ideas con las que Julio Cortázar buscaba producir una imagen sobre la naturaleza implosiva y explosiva del cuento, sobre esa región ganada por la concentración de ritmos que, ejecutados diestramente, van a abrirse con un poder multívoco. En la analogía que Quiroga hacía del cuento con una flecha lanzada sin distracciones, de certera dirección al objetivo, y en la que Cortázar hacía del cuento con la fotografía, atendiendo a la asombrosa irradiación de los elementos concentrados en un espacio mínimo, había evidentemente una preocupación respecto de la idea de tensión o intensidad, entendida como un componente narrativo vertebral del cuento moderno. Dos grandes maestros del cuento en Hispanoamérica, también dos escritores decididos a formular principios teóricos sobre el mismo.
Esos postulados no ahogaron la atmósfera del cuento ni agotaron las posibilidades del género. Por el contrario, señalaron direcciones y vetas inagotables de exploración cuyos resultados se pueden apreciar en la diversidad y riqueza de la producción cuentística en Hispanoamérica. Quiroga exploró el universo de la muerte a través de una poderosa visión existencial sobre la misma. En el dinamismo de la imaginación quiroguiana, no interesaba tanto la detención en el motivo de la muerte como acontecimiento o como reclamo materialista por el abandono del cuerpo, sino como transcurso, como viaje que permitía la reflexión sobre el fluir de la temporalidad y que alojaba la presencia de elementos modificadores de la conciencia humana y de la visión sobre la existencia. Cortázar, por su parte, sondeó el mundo de lo fantástico y lo excepcional, reinventando la experiencia de lo cotidiano, abriendo espacios sorprendentes, llegando a rincones olvidados, trayendo un perspectivismo múltiple y vital sobre la existencia, ampliada además por esa pasión incansable de Cortázar de lo lúdico. La idea de tensión, a pesar de los signos de similitud en ambos escritores, fue llevada a cabo con cauces distintos en cada caso y con la peculiaridad de una escritura que sería advertida como nueva en la experiencia de quienes la abordarían. Esta expresión conjuntiva de reflexividad y creatividad tan explícita en la obra de Quiroga y Cortázar señalaría paradigmáticamente el consciente cultivo del relato en todo el proceso del cuento hispanoamericano producido en los siglos XIX y XX. Si me he referido primeramente a Horacio Quiroga y a Julio Cortázar es porque estimo que en la obra cuentística de ambos la ductilidad entre los medios de la creatividad y las direcciones de lo reflexivo alcanza uno de los momentos de mayor balance y de más sofisticada realización en el desarrollo del relato hispanoamericano. Ciertamente, no son los únicos escritores de Hispanoamérica que han esbozado aspectos teóricos sobre el cuento. También, para citar un ejemplo, lo hizo el dominicano Juan Bosch en sus escritos El tema en el cuento de 1958, Apuntes sobre el arte de escribir cuentos de 1960, La forma en el cuento de 1961. Por otra parte, el hecho de que en los escritores argentino, uruguayo, dominicano y otros autores cuyas ideas se encuentran en entrevistas, revistas o en la forma de comentarios marginales, como es el caso de Jorge Luis Borges, Edmundo Valadez, Mempo Giardinelli, Miguel Serrano, Nicomedes Guzmán, se haya hecho explícito un cuerpo de ideas sobre los constituyentes esenciales del cuento, no es una pauta que indique la ausencia de componentes teóricos en el resto de los narradores hispanoamericanos, ya que aquellos se incorporaron en muchos casos a la textura del propio cuento. En este sentido, hay significativas direcciones de diversos radios en los cuentistas de la América hispana a partir del relato El Matadero de Echeverría, proseguido de El combate de la tapera de Eduardo Acevedo Díaz, en los cuentos de los modernistas y vanguardistas, en los de Lugones, Borges, Arreola, Monterroso, Somers, Rulfo, Carpentier, Benedetti, Ribeiro, Peri Rossi, De Nevi, Bryce Echenique, Skármeta, Benítez Rojo, Porsekansky, Jaramillo Levi, Arenas, Lebrero y otros escritores. De ese universo interno del cuento hispanoamericano se desprendería una visión sobre el uso del lenguaje cinematográfico, la fuerza expresiva de lo grotesco, el internamiento poético de la prosa,
el adentramiento en lo fantástico, el juego sorpresivo de ángulos temporoespaciales, la pulsión vitalista del lenguaje narrativo, la asimilación del texto a los sistemas de un universo indescifrable, el uso existencial de la ironía, el laconismo de la frase como tratamiento diverso de lo metafórico, el cuestionamiento de lo real y de lo ficticio, la desacralización de lo literario, el desplazamiento hacia zonas oníricas cautivadoras, las vertientes inesperadas de lo irreal y el mismo tono irreverente dirigido hacia el cuento para romper sus límites y evitar su fijación renovándolo. El recorrido de este espacio es el de la tradición moderna, práctica de la modernidad, cuyo origen no puede atribuirse exactamente al relato de Echeverría, pero cuyos tonos se insinúan allí, en el anuncio de esa fenomenal pluralidad sincrética que comporta el estrato artístico del relato El Matadero. El desarrollo del cuento en Hispanoamérica no es, por tanto, ajeno a los procesos y desenlaces de la modernidad hispanoamericana, tal como ésta se hace patente en la novela, la poesía y otras formas literarias y artísticas desde los 3 últimos decenios del siglo XIX hasta hoy. El cuento establece su carácter de género en constitución con el decurso sociocultural del siglo XIX y en las últimas décadas de ese siglo su apertura definitiva a lo moderno. Esta antología empieza con una selección de Esteban Echeverría, escrita hacia los años 1838-1839 y publicada por primera vez en la revista del Río de la Plata en 1871, lo cual no significa nuestro rechazo a la idea que postula la existencia de expresiones cuentísticas en el período colonial. Es probable que tanto el discurso narracional como los elementos estilísticos que se encuentran en las manifestaciones del relato en la época colonial no constituyan una instancia de establecimiento en la conformación del género, pero descartar totalmente la irrupción de formas del cuento en la colonia sería negar el proceso de la imaginación que nos conecta hacia esa época e ignorar la posibilidad de que el cuento responda a una forma distinta de expresión, que es lo que en el fondo ocurre en este caso. Es atendible el hecho de que la estructura socioeconómica colonial no era la más adecuada para la gestación de novelas o cuentos con las características que estas formas literarias adquirieron en el siglo XIX y XX, es decir, la presencia conflictiva de héroe y mundo en los términos como lo expusiera el estructuralismo genético de Lucian Goldman, la problematización de un mundo alienante a través de un héroe degradado. En este contexto de ideas, el discurso narrativo hispanoamericano en su vertiente de novela y cuento se gestaría en el siglo XIX y su desarrollo más cabal se correspondería con el curso de una ideología liberal y de una economía incipientemente capitalista, es decir, en el afianzamiento y avance de una modernización social ocurrida en Hispanoamérica, cuya expresión cultural más relevante sería la de la modernidad. También es cierto que en las obras narrativas coloniales no se daría el cruce de estéticas, particularizada ya en los primeros relatos decimonónicos, ni tampoco el registro de una reflexividad textual por medio de la cual el género se podía cuestionar a sí mismo, experimentando así constantes transformaciones. Nuestro acuerdo con estas postulaciones no concluyen, reiteramos, en una posición que excluya la visibilidad de un discurso del relato en la colonia. El hecho, por tanto,
de que nuestra antología comience en el siglo XIX obedece a otra razón. Dado que en el periodo colonial la presencia de formas cuentísticas se manifiesta de un modo muy distinto, creemos que es necesario antologar esas formas en el marco de un estudio crítico detallado que explique con rigor la eclosión de ese arte, su enunciado, su lenguaje, su proveniencia y sobre todo su articulación al panorama literario de la colonia. La selección de una forma aislada en esta antología no habría enriquecido la perspectiva del lector sobre los factores y contextos socioculturales de esa época. Para ejemplificar sobre el inadecuado resultado de antologar aisladamente la producción narrativa corta colonial, indicaré que en la revisión que hiciéramos de las antologías nacionales del cuento hispanoamericano, nos encontramos con una selección de Rodrigo Miró sobre la cuentística panameña, en la cual se incluye un relato de la época colonial correspondiente al capítulo 38 del libro sexto de la Historia General y Natural de las Indias, considerándosele el primer relato en Panamá. Abre comillas. A esa zona ambigua donde se mezclan realidad y fantasía, pertenece el encantador relato, nuestro primer cuento, de don González Fernández de Oviedo y Valdés, maestro de cronistas, clásico, historiador de Indias. Cierra comillas. Esta inclusión es loable en el intento de buscar las raíces del relato en el legado literario colonial. Sin embargo, queda en la referida obra como una pieza totalmente desgajada del resto de la producción cuentística panameña, al omitirse un análisis sólido sobre el imprescindible contexto sociocultural y artístico de lo colonial. Tampoco se discute analíticamente otro aspecto importante que debería acompañar observaciones sobre el relato en esa época. La diversidad de su forma, por ejemplo, su incorporación a textos más amplios como novelas o crónicas. La pieza narrativa de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés merece una discusión más amplia de sus referentes y contextos, al ser incluida como selección del cuento colonial, de modo que así pueda integrarse o relacionarse con los cuentos que han estudiado otros críticos como José Arrón. Otro de los relatos que habría que incluir en esa futura antología de la narración breve dedicada a la época colonial es La Endiablada, escrito alrededor de 1626 por Juan de Mogrovejo de la Cerda. No soy narrador, sino parlero, dice el autor manifiesto del cuento, para entregarle la conducción narrativa a dos voces de sostenido humor, el diablo Asmodeo y el diablo Amonio. El estudio de Raquel Chan Rodríguez sobre este cuento ha demostrado los novedosos y modernos aspectos narrativos que lo conforman. Abre comillas. La trama de este interesante relato revela su novedosa estructura cuentística. Llama la atención la soltura y modernidad del lenguaje usado por este autor del siglo XVII, que mezcla la sátira mordaz con referencias picarescas y cómicas aplicables a Lima y a toda Hispanoamérica. Cierra comillas. Chang Rodríguez transcribe el relato en la publicación citada, acompañándolo de un excelente marco interpretativo que concluye dando énfasis a la urgencia del estudio de las diversas formas literarias manifestadas en la época colonial como punto de encuentro con el desarrollo posterior de la prosa hispanoamericana. Abre comillas. El análisis de La Endiablada indica que para estudiar el desarrollo de la prosa en Hispanoamérica es indispensable considerar obras seminales del periodo virreinal, porque ellas no solo llevan la impronta del sincretismo cultural, revelan la estructura social de la época y tratan de los problemas de entonces, sino que cuando lo hacen, incorporan el nuevo mundo a la naciente literatura, indican las novedades técnicas coetáneas
y abren las puertas a la temática americana que aportará una nueva realidad junto con una renovada visión estética. Cierra comillas. Hay ya una buena labor de investigación sobre las expresiones del relato colonial que podría fructificar en un ensayo teórico y antropológico al respecto. Arrom ha indicado que, abre, en las crónicas de aquellos siglos se descubre un considerable número de relatos míticos, anécdotas intencionadas, casos prodigiosos, leyendas fantásticas, historias de amores y venganzas y otras narraciones breves, a las que los propios autores a veces llaman, con toda razón, ficciones y cuentos. Cierra comillas. Esta cita corresponde a un artículo de Arrom en el que estudia el relato Ficción y suceso de un pastor, Acoitapia, con Chuquillanto, hija del sol, incluido en el libro de Fray Martín de Murúa, Historia General del Perú, Origen y Descendencia de los Incas, cuyo manuscrito, completado en 1611, se publicaría recién en el siglo XX. Arrom demuestra la manera en que el particular tratamiento de lo ficticio en el relato de Murúa nos acerca al concepto de lo real maravilloso desarrollado en la literatura hispanoamericana del siglo XX en escritores como Asturias, Carpentier y García Márquez. Emilio Carilla también ve la necesidad de estudiar las expresiones narrativas breves coloniales, aunque demuestra cierta cautela en la afirmación definitiva sobre la existencia del relato en el periodo colonial. Dos puntos, comillas, habla Emilio Carilla. Con las vicisitudes conocidas, admitimos hoy una novela colonial. A su lado, no resulta tan fácil proclamar la existencia del cuento colonial, ni yo lo pretendo, cierra comillas, pero consciente sí en la necesidad de abordar su estudio como precedente y no como cauce definido. Es posible hablar de un borroso cuento en la historia colonial. El discreto comentario de Carilla no es un consentimiento por la total ausencia de esta forma literaria en la colonia, sino es la muestra de una preocupación por el riesgo de distorsión existente en el enfrentamiento de esa producción desde concepciones establecidas sobre lo que es el cuento. Abre comillas. Los escasos testimonios que podemos alinear como cuentos en la época de la colonia no corresponden a intentos escritos como cuentos, ni a colecciones especiales que muestren una intención de responder a un determinado canon. Con otras palabras, son cuentos considerados desde la perspectiva de nuestro siglo, que separa ciertos tipos de obras, por lo común crónicas históricas, poemas narrativos y relatos novelescos, manifestaciones literarias que sin mucho forzamiento entran en la categoría estética del cuento, cierra comillas. Con gran convicción por su parte, Raquel Chan Rodríguez establece que la existencia de novelas y cuentos durante la colonia es un hecho indudable. Abre comillas, habla Raquel Chan Rodríguez. Por mucho tiempo se repitió que durante el periodo colonial no se habían escrito cuentos ni novelas porque estos habían sido reemplazados por crónicas, cartas, relaciones e historias de la conquista y la colonización. También se explicó que si bien existían algunos relatos, eran solo narraciones embriónicas, protonovelas cuyo estudio no merecía mucha atención. Sin embargo, investigaciones recientes han comprobado que sí se escribieron cuentos y novelas en la época colonial, cierra comillas. Idea opuesta a la de José Miguel Oviedo, para quien en los siglos de la colonia hay, abre, formas de relato novelesco que colindan con el cuento. Pero este género no existe como tal en América hasta el advenimiento del romanticismo, cierra las comillas de José Miguel Oviedo. Pedro Lastra admite que la conformación del género se da en el siglo XIX, pero cree que se debe estudiar en profundidad los precedentes narrativos del cuento existentes ya en la época colonial. Dos puntos. Abre. No negamos la presencia de elementos ficticios, novelescos, en esa literatura que podrían estimarse como antecedentes del relato hispanoamericano.
Cierra comillas. Ángel Flores no duda sobre el desarrollo del cuento en la colonia. Dos puntos, abre comillas. Formas del cuento fueron apareciendo en Hispanoamérica desde los comienzos del siglo XVII. En los comentarios reales de los incas, 1609-1616, del primer escritor hispanoamericano, el inca Garcilaso de la Vega, cierra comillas. Teniendo en cuenta las consideraciones anotadas sobre este polémico aspecto, creo que se debería desarrollar una actitud crítica que preste cuidadosa atención al enlace entre la concepción que se maneja del género constituido, siglos XIX y XX, y los elementos narrativos que prefiguran lo cuentístico en la época colonial. Será también necesario dar énfasis al hecho de que no se trata tanto de establecer una positiva identificación de los relatos coloniales teniendo en consideración los modelos de cuentos generados a partir del siglo XIX, sino de explorar en el peculiar proceso imaginativo de esas narraciones y en el de su vinculación a la fundación y desarrollo del cuento como hecho artístico-cultural, trascendiendo, por tanto, una perspectiva con énfasis solo en lo tocante a la especificidad de su forma o función literaria. El desarrollo del cuento hispanoamericano en el siglo XIX, que precede a las primeras manifestaciones modernistas, se caracteriza por su evolución amalgamada, tanto en lo que respecta a estéticas literarias como en cuanto a los constituyentes internos propios del género. En relación a este último aspecto, Pedro Lastra indicaría que, abre, el cuento hace su entrada en América por la puerta que abren los cuadros de costumbres, cierra. Lastra comenta sobre el aporte de esta forma literaria en escritores como los cubanos Cirilo Villaverde y José María de Cárdenas y Rodríguez, los venezolanos Juan Manuel Cajigal, Fermín Toro, Luis de Correa y Rafael María Baral, los colombianos Eugenio Díaz y José Manuel Grut, los peruanos Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, el chileno José Joaquín Vallejo, el argentino Juan Bautista Alberdi. Autores que fueron otorgando consistencia a esta modalidad literaria cuyo distanciamiento del cuento se marcaba especialmente por la ausencia de una tensión interna narrativa y en el énfasis de su finalidad moralizante por sobre lo estético. Enrique Puppo Walker ha estudiado el distingo de discursos narrativos que dan especificidad literaria al cuento y al cuadro de costumbres, aclarando así que no se trata de dos estadios consecutivos en la evolución de un género. Puntualización oportuna ante la reiterada posición crítica de que el cuadro de costumbres había constituido una especie de preforma del cuento. Esta idea se basaba en el hecho de que en el cuadro de costumbres la persistencia de una actitud narrativa, la elaboración de personajes y tipos y especialmente la gradual imbricación de una fuente histórica al campo de lo ficticio, junto con su eventual fusión, habían configurado paulatinamente una especie de apertura o transición hacia el cuento. Sin embargo, como demuestra Puppo Walker, se está frente a dos tipologías narrativas de diferente constitución estilística y construidas sobre diversos principios literarios. En el caso de la afirmación anteriormente citada de Lastra, no hay la intención de desarrollar una tesis sobre el carácter derivativo del cuento respecto del cuadro de costumbres, sino de llamar la atención sobre la importancia de estudiar este último, es decir, el cuadro de costumbres, como un modo narrativo germinal en la experiencia narracional breve en Hispanoamérica. La apreciación de Larra está en la misma línea, por tanto, de la idea de un sincretismo de formas literarias ocurrido en el cuento que se iba gestando en el siglo XIX. El texto más ejemplificador de esta afirmación es El Matadero. En esa gran tela narrativa que es este relato, de una parte está la presencia del comentario y la digresión, el énfasis de lo testimonial,
la abundancia descriptiva sin función tensiva y la internación en una dimensión social conducida en principio por su tono edificante, rasgos pertinentes al cuadro de costumbres. De otra parte, el contraste lo ofrece el alejamiento de una progresión temporal y la consiguiente situación de una perspectiva espacial y ficticia, realizada a través del desencadenamiento de una visión eléctrica, aglutinada y dinámica de imágenes anticipatoriamente cinematográficas. El uso del crescendo lingüístico y la fuerza de un estrato irónico moderno muy distinto a la intención moralizante propia del cuadro de costumbres. Elementos indudables de la realización cuentística. La incorporación de los componentes del cuadro de costumbres en el proceso constitutivo con que se desarrolla el cuento en el siglo XIX es inevitable. Es probablemente el resultado de su coexistencia, puesto que la producción de cuadros de costumbres ocupa prácticamente todo el siglo XIX. No hay absorción de una forma por otra o evolución de un discurso hacia el otro, sino simultaneidad o transferencia de componentes, lo cual puede verse en el relato de Echeverría o en otros escritores como los mexicanos Manuel Paino y José López Portillo, que incluimos en esta antología. El otro cariz mixto de este espacio literario que precede al surgimiento del modernismo tiene que ver con la convivencia de motivos y rasgos estéticos románticos, realistas o naturalistas en un mismo cuento. El matadero y el combate de la tapera son dos claros ejemplos entre los relatos que hemos seleccionado. Más como característica de un fenómeno premoderno, lo apuntado puede verse en realidad como un temprano anuncio de lo moderno, teniendo en cuenta la condición yuxtapositiva de esa escritura que más tarde se produciría abiertamente en la modernidad hispanoamericana en una confluencia de discursos diversos, asimilados al espacio de una modalidad estética amplia, no reductiva. Aun cuando esta fase constitutiva del cuento hispanoamericano sea vista en su condición premoderna, es evidente la variedad coetánea de formas literarias europeas y autóctonas que progresaban a través de manifestaciones discontinuas en el siglo XIX. Ciertamente, en una perspectiva de periodización, puede parecer legítimo separar las características sincréticas del curso con que se forma el cuento en esta época, distinguiendo así con nitidez el campo de una expresión romántica, naturalista o realista. En la práctica de la lectura de esta producción, sin embargo, tal transparencia en la división de estéticas se comprueba artificial en cuanto al aislamiento de motivos y componentes de una y otra tendencia artística. La superposición de estructuras narrativas y de estéticas es inherente a ese estadio en el desarrollo del cuento hispanoamericano. En cuanto al relato fantástico hispanoamericano que se escribe en el siglo XIX, se puede apreciar algunas de las líneas desarrolladas en el romanticismo, como el de la preferencia por motivos enfocados en lo misterioso y lo sobrenatural, pero también se deja traspasar por otras modulaciones estéticas que se hacían presentes en este aglutinante espacio literario. Oscar Hahn ha estudiado esta cuentística en autores nacidos entre 1815 y 1859, la cual comprende escritores como el ecuatoriano Juan Montalvo, los argentinos Miguel Cané, Eduardo Wilde, Juana Manuela Gurriti y Eduardo Ladislao Holmberg, el mexicano José María Roa Bárcena y el venezolano Eduardo Blanco. La lectura atenta de esta producción permitirá apreciar la diversidad de tendencias que entran en el particular tratamiento hispanoamericano de lo fantástico. Resultaría, por tanto, forzado y erróneo referirse al conjunto de los cuentos fantásticos escritos en el siglo XIX como textos definidos exclusivamente por su expresión artística romántica. Lo fantástico
se va moldeando en esa diversidad que es lo que hará más original y polifacético la plasmación de este concepto literario. Por otra parte, el uso artístico de lo fantástico se manifestará en el acontecer entero de la prosa hispanoamericana desde las letras coloniales, pasando por el periodo premodernista del XIX, luego en el modernismo mismo, siguiendo con la vanguardia hasta la literatura actual, absorbiendo en cada una de estas fases la energía de orientaciones artísticas variadas y hasta contradictorias. Respecto a la diversidad de formas literarias que se manifestaron en el XIX, se puede citar, por ejemplo, el de la tradición original, el de la tradición, original expresión de la narración breve en Hispanoamérica, representada en esta antología con un texto de Ricardo Palma. En las tradiciones, el autor peruano desarrolla una expresión literaria original, la cual contendrá remanentes de la estética romántica de la época, pero sin ser una derivación de esas postulaciones. En esta realización, Palma toma conciencia de estar frente a la elaboración de un género literario peculiar en el cual la atención por la forma sería esencial. Se trata, asimismo, de una creación nueva en la que se funden los elementos de referencia clásica y los medios expresivos autóctonos y populares, con lo cual el autor daba un carácter original y americanista a su prosa. Las declaraciones que hace Palma en su correspondencia demuestran la consciente elaboración estilística de las tradiciones. Su insistencia en que la forma era esencial en su creación revela una clara concepción frente a una narración preocupada por el espacio en que se movía. Novela en miniatura, novela homeopática, diría el escritor peruano. La estética de Palma habría de ser enormemente productiva y anticipatoria en los rasgos más esenciales del cuento hispanoamericano. La coexistencia de varias formas narrativas cortas, susceptibles de integrarse en el discurso del cuento, como también el isocronismo de motivos artísticos de arraigo europeo, proveniente de diversos movimientos estéticos, participaron junto con las propias búsquedas de raíces hispanoamericanas en el largo recorrido germinal del cuento hispanoamericano. Esta condición plural quedaría vitalmente registrada en la significativa publicación de El Matadero, relato de admirable actualidad cuyos signos multívocos de invención aparecerán en el proceso entero del cuento hispanoamericano. El cuento no surge en Hispanoamérica como una forma depurada en lo que concierne a límites de un género literario, como se puede apreciar en el caso del primer cuento postcolonial en Hispanoamérica. Este se da conjuntamente con el cuadro de costumbres. El sincretismo en varios órdenes constituirá así un rasgo predominante en las manifestaciones artísticas hispanoamericanas. El arribo del modernismo en el último tercio del siglo XIX va a constituir la primera fase definida de la modernidad en Hispanoamérica. Los modernistas desarrollarían tanto una preocupación por la movilidad y la naturaleza cambiante de los lenguajes artísticos, como por la capacidad transformacional de los medios expresivos en los que aquellos se canalizaban. Las repercusiones de tan fundamental actitud renovadora llegarían hasta la literatura actual. Su efecto inmediato en los momentos en que se producía el modernismo se hizo sentir en la idea tradicional de texto artístico, disolviendo la naturaleza demarcadora con la que éste se había concebido. Los géneros literarios comenzarían a invadirse o a perder los límites de su fijación anterior. Los componentes estéticos se desplazarían agresivamente. Las distintas manifestaciones del arte comenzarían un rápido y creativo intercambio con el cual cada arte lograba enriquecer y ampliar su campo de operación. En el caso del cuento, el logos poético sería traspasado hacia el discurso narrativo, amplificando las resonancias connotativas de este.
es decir, del discurso narrativo. La linealidad narracional se cambiaría por discontinuidades que iban a crear un nuevo tipo de lector e implicarían su compromiso creativo. Como he indicado previamente, algunos anuncios de esta modernidad están presentes con anterioridad al establecimiento del modernismo, pero no hay duda de que es en esta fase, esto es en el modernismo, pero no hay duda de que es en esta fase donde se expande la idea de enfrentar al arte como un reto de creatividad y como un acto de libertad irrestricta que no tenía que responder a la vigencia de ciertos cánones o formulaciones. En esta antología incluimos cuentos de Eduardo L. Holmberg, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, José Asunción Silva, Ricardo Jaimes Freire, Carlos Reiles, Manuel Díaz Rodríguez, Amado Nervo, que ilustran distintos aspectos de esta inicial fase moderna del cuento hispanoamericano. Entendido como fase de la modernidad y no como movimiento generacional, el modernismo no puede desaparecer abruptamente en la indicación de una cronología determinada. Su estética se va internando en procesos transicionales y de intensificación que desembocarían más tarde en una fase radical de la modernidad, la vanguardia. La transición que se da entre el modernismo y la vanguardia va a producir una literatura con ángulos de distintos enfoques, relacionada de todas maneras a ciertas direcciones de la modernidad inaugurada por los modernistas. En el caso del escritor argentino Roberto Pairó, por ejemplo, se puede estudiar los modos con que su narrativa ofrece un énfasis en lo social que no abandona la preocupación por los componentes estéticos narracionales desarrollados por los modernistas. Uno de estos aspectos resaltantes en el caso de Peiró es el uso de la ironía, aunado a la extraordinaria capacidad literaria para describir personajes de un modo caricaturesco. En su novela El casamiento de Laucha se lee, abre comillas, era pequeñito, delgado, receloso, móvil. La boca parecía un hociquillo orlado de poco y rígido bigote, el cabello descolorido, arratonado. El cura Papaña era bajito, gordinflón, muy narigueta, con unas manos peludas y como patas de carancho. Cierra comillas. En esta novela, la idea de enfrentar el mundo a través del engaño y el trasfondo estético de la caricatura nos recuerda la atmósfera de la picaresca española, con la diferencia, claro está, que la obra del escritor argentino se trata de una concepción moderna de la ironía. El conocimiento que Pairó tenía de la tradición literaria junto con el fuerte tono social y la dimensión moderna de su tratamiento fueron factores importantes en el logro original de su obra. La autenticidad del lenguaje, de los prototipos y del ambiente social es cabal en la narrativa del escritor argentino. Pairó advierte en el arte un elemento de compromiso social a través del cual estima necesario dar énfasis a la actividad intelectual crítica, a la existencia estimulante del diálogo y del análisis, y sobre todo a la necesidad de mantener un lenguaje artístico distinto de la retórica oficial dominante e distorsionadora de los hechos, pues, en su concepto, el ocultamiento de la verdad es uno de los factores más eficaces del estragamiento social. En este sentido, las primeras escenas del cuento Poncho de Verano, que se incluye en la antología, están controladas por un discurso que funciona como estímulo de la lucidez, de la crítica y del descubrimiento de fondo del problema de crisis social. Y que por tanto no son abruptas desde el punto de vista del dominio de las técnicas del cuento, puesto que se corresponden con un discurso de reflexividad integrado a la concepción artística que maneja Pairó. En el mismo cuento, la función de personajes como don Ignacio y Viera es la de ofrecer una perspectiva más amplia de análisis respecto del problema específico, en este caso, el robo de animales.
El diálogo sobre el abigeato conduce a un examen sobre sus causas, ampliación en la cual la pervivencia de un poder político corrupto aparece como el verdadero responsable de tal situación. En cuanto a la escena del castigo edificante y de escarmiento que lleva a cabo el comisario Barraba, se revela allí la acción por una injusticia dirigida al débil, la arbitrariedad y el abuso del poder, junto con la impotencia de una sociedad demasiado pasiva o tolerante como para detener el curso de una acción política guiada por los excesos de la violencia. Relaciones todas que agregan elementos de mayor dimensión tendientes a universalizar el contenido histórico del relato. En la lectura del cuento incluido en la antología se notará una conformación estilística que compromete tres distintos escenarios articulados con eficaz fluidez narrativa. La unidad artística se logra así en la red de ampliaciones críticas y reflexivas globales que alcanza el conjunto de elementos del relato. El momento transicional al que nos referimos también admitió la creación de una literatura que preparaba progresivamente la irrupción de la vanguardia. Al respecto, es importante, por ejemplo, estudiar la producción cuentística de escritores como Leopoldo Lugones, Rafael Arévalo Martínez y Teresa de la Parra, en quienes se advierten con claridad los elementos de intensificación del modernismo que conducirían hacia la fase vanguardista. De acuerdo con esta visión, la vanguardia hispanoamericana es otra fase fundamental de la modernidad y en tal contexto no representa una ruptura con el modernismo, sino un aprovechamiento de sus componentes más agresivos. En la medida que la vanguardia se va definiendo estéticamente, aparece una literatura fundada esencialmente en los principios de transformación y de transgresión. Irrumpe la noción de escritura, cuestionando de manera radical las premisas convencionales de diseño artístico, incluyendo aquellas que el modernismo no había tocado o que no habían sido afectadas en su soporte estructural. El ejemplo más representativo de esta ruptural modalidad artística en el relato lo constituye la obra de escritores como el chileno Juan Emar, el venezolano Julio Garmendia, el ecuatoriano Pablo Palacio y el mexicano Efrén Hernández, cuyos cuentos se incluyen en esta antología. También debemos mencionar los relatos del uruguayo Felisberto Hernández y el argentino Roberto Arlt, que no pudimos incluir, los de María Luisa Bombal, a través de su veneno surrealista, los de Augusto Céspedes y con posterioridad a la década del 30 los del escritor cubano Lino Novas Calvo. Los decenios del 20 y del 30 constituyeron el periodo de mayor productividad vanguardista en Hispanoamérica. Pero su efecto se hizo sentir también en la década del 40. La enorme presencia de la cuentística de Borges en la literatura universal, lograda a través de su multifocal poder de renovación, marcó la apertura de una nueva fase de la modernidad hispanoamericana. La escritura de Borges integró las estrategias previas del modernismo y del vanguardismo, logrando abrir direcciones insospechadas de la creatividad literaria en Hispanoamérica. El desarrollo de esta nueva fase verá crecer innumerables búsquedas, la de Alejo Carpentier en el espacio de lo real maravilloso, la de Luisa Mercedes Levinson en la zona agresiva y sensual de lo fantástico, la de Miguel Ángel Asturias en los elementos autóctonos y mágicos de lo americano, la de Lidia Cabrera en el alma de la leyenda y la productividad sincrética de la cultura americana, la de Juan José Arreola en la expresión irónica de lo existencial, la de Juan Rulfo en la internación profunda de psicologías y culturas, la de Antonio Di Benedetto en el expresionismo onírico o en la realización objetivista del arte, la de Rosario Castellanos en el poder desmitificador de la literatura, la de Marco de Nevi en la vertiente mágica y humorística de lenguajes, la de Reinaldo Arenas en el rostro alucinante de la historia redimida por la actividad poética y marginal del individuo, la de Mario Benedetti en el enfrentamiento al desamparo existencial del hombre y a la máquina alienante de lo social, la de Elena Garro en el descenso a las zonas irreales de la memoria, la de Poli Delano en la mirada tierna del hombre que descubre la cruda, desesperante vivencia de lo real, la de Gabriel García Márquez en el desborde de lo imaginante,
La de Julio Cortázar en la visión no advertida de lo real y el desenlace fantástico de tal operación. La de Mario Monteforte Toledo en la síntesis de lo psicoexistencial. La de Julio Ramón Ribeiro en la visión de urbes y de sus marginalidades. La de Guillermo Meneses en la persistencia renovadora de lo experimental. La de Hernando Telles en el dominio de lenguajes y la perfección de estilo. La de José Emilio Pacheco en la visión del texto como sistema de confluencias. La de Enrique Jaramillo Levi en la reiteración de obsesiones modernas. La de Julio Escoto en el centro de una historia ciega y violenta. La de Sergio Ramírez en la capacidad desalienante del verbo. La de Augusto Roa en los modos pluridimensionales con que la escritura o la reescritura desviste la historia. La de Augusto Monterroso en la invención de una escritura colocada más allá de los géneros literarios. La de Luisa Valenzuela en la capacidad cambiante transformacional de la escritura. La de Marcio Veloz Maggiolo en la reconstrucción crítica de las armazones culturales. La de José María Arguedas en la musicalidad híbrida de la sintaxis y en la visión amalgamada de lenguajes y culturas. La de Arturo Uslar Pietri en la fuerza del expresionismo visual creado para la escritura. La de José María Méndez en la mordacidad dirigida a convenciones sociales y en la desacralización de utopías inventadas por la esperanza tecnológica. La de Rogelio Sinán en el poder autotransformador de lo vanguardista. La de Antonio Skármeta en la absorción poética y vitalista con que se explora el rango entero de lo humano. La de Alfredo Bryce Echenique en la función indagadora con que la ironía descubre posturas sociales y edificios culturales. La de Carmen Naranjo en la fotografía precisa e inesperada del rincón misterioso. La de Teresa Porsekansky en el acercamiento iconoclasta de módulos socioculturales. La de Antonio Benítez Rojo en el encaminamiento de una escritura autorreflexiva que desemboca en la duda o en el azar. La de Cristina Peri Rossi en la conformación disímil de su lenguaje narrativo seducido por la fragmentación y la pluralidad de lo moderno. La de Mempo Giardinelli en la transgresión de los estereotipos literarios y el recorrido de nuevas formas artísticas. La de Marcial Souto en la versatilidad de la imagen. La de Mario Lebrero en la intensidad de lo imaginante y la atractiva, también desconcertante, movilidad de sus ambientes. Este modo elíptico con el que describo las aportaciones artísticas reveladas en la obra de los escritores de esta fase de la modernidad no pretende, obviamente, registrar la totalidad de las ricas vertientes propuestas en su escritura. Tampoco he anotado a todos los autores. Mi intención aquí es solo la de mostrar el tono y la dirección en que se mueven esas voces de rasgos neovanguardistas, la versatilidad de su expresión, la inagotable capacidad de renovación. En la presentación que precede a cada una de las selecciones, además de los datos biobibliográficos, hemos tratado de ofrecer una síntesis ilustrativa de los rasgos más importantes de la escritura de cada autor a través de un análisis del cuento antologado o de una referencia general a la estética en la que participa su obra. Voy a terminar aquí, después viene una larga enumeración de nombres, lo que vamos a dar un salto y sigo. La presente antología está construida con una visión de la literatura como proceso. Esto desde luego es muy importante, ¿no? La literatura como proceso. El devenir constitutivo premoderno entre 1810 y 1870, a falta de mejor término, pues los gérmenes de la modernidad ya están en esa etapa, y el desarrollo y desenlace de la modernidad a través de 3 fases interrelacionadas. Por esta razón, esta antología quiere ser invitación al lector para que reconstruya ese proceso y para que él mismo encuentre los cruces que algunas historias literarias han impedido por su afán clasificatorio. Insisto pues en llegar hasta aquí. No falta mucho, falta apenas un párrafo y la firma es de Fernando Burgos, Memphis, octubre de 1990. Recuerdo pues que esta es la introducción a la antología del cuento hispanoamericano publicado por la mexicana
Editorial Porrúa en 1991. Estos son unos audios, unas notas de voz que yo dejo para mis estudiantes. Les habló Milagro Socorro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.